de otro. Marina puede ordenar a Pepe. Sí. Ni tampoco no es de Pepe, ni tampoco de Exacto. no es de Exacto. Marina. Exacto. Así habla eso. Ok, entonces vamos a grabarlo de nuevo, pero exacto, con la L, ok. Ok, entonces y también había otro que este es esto, ¿no? continúa. Él también era como hechizado, él. Y después se encuentra con ella y al final le dice Howard mató la Kate, que mato que escaló, mató la Kate. Dice, yo también sé como ustedes, dice. Entonces, y ellos empiezan a gritar, ¡ah! ¿Quién es eso? Un animal habla. Nuestra lengua no es castellano, entonces en algunas palabras no podía expresarme bien, muy bien, ¿no? Entonces eso era un poco difícil para mí. Y aparte quedó muy bonito y este cuento va a ser para los niños chiquitibos, que le va a servir mucho para culturalizar, y también le va a encantar. Me gusta mucho el cuento y más acompañado con su dibujo. Sí, ¿no? Sí. Sí. La sirena que usted se imaginaba cuando contaba la historia, ¿se parece a esa sirena o es totalmente diferente? Sí, parece, sí. Su faldita era bien diseñado y entonces Bueno, yo me llamo Pedro Ramírez Musa, soy chipivo penigo, soy de la comunidad de Roya. Mi nombre en chipivo es Lima Sui Yatucayali. Muy buenas tardes, mi nombre es Harry Pinedo Valera. Mi nombre en chipivo es Ininguta y bueno, soy artista, soy pintor autodidacta de la comunidad nativa de Roya. Bueno, actualmente estoy acá en Lima, en la comunidad nativa de Cantagay. Mi nombre es Juzbe García Guardarte, Chipivo Municina. Yo provengo de la selva Pucallpa. Hola, me llamo Denis David Ramírez Musa, soy de la comunidad de Roya, distrito de Paría, Atucayali. Soy pintor, soy músico y mi idioma me llamo Inunsui. Mi mamá me enseñó a pintar a través de la tela. Mi mamá me enseñaba a pintar cuando yo lo ayudaba. Mi mamá pintaba tela y yo le ayudaba a hacerlo. A través de mi mamá yo pinto, gracias a mi mamá. Este es el cuento que yo he hecho, un dibujo. El Mutza es el pachitero, el gran pescador. Acá está pelando el peixe. El peixe es un gran tamaño. El niño lo está viendo, observando cómo pela el peixe. Correcciones es muy importante para poder saber, y también porque estas correcciones, estos cuentos que vemos, los dibujos, es mayormente para los niños, porque los niños
es como que empezamos a estudiar en el primer grado, entonces los niños ven y lo leen, ¿no? Entonces nosotros, y esa parte nosotros tenemos que corregir con mucho cuidado, con mucha atención, en donde que las palabras hoy en día se han cambiado ya, ahora el show y pueden ver show en vez de eso es show, ¿no? En donde entonces los niños tienen que saber cuál es la pronunciación para que no puedan confundirse. Como shuntaku, ¿no? Como shuntaku escribimos con SH, shuntaku decimos, ¿no? Shuntaku. Pero shuntaku también hablamos, pero shuntaku ya es de lo que hablamos, que ya es señorita, ¿no? Ajá, entonces esa parte, Junta como está, señorita muy bonita, ¿no? Hermosa, y esa parte. Y esas cosas he visto que es una experiencia que yo tuve muy bueno para mí y también para mí mi conocimiento mismo, ¿no? Y así para poder aprender más y cuáles son, y cómo debemos hablar y cómo debemos enseñar a nuestros hijos para que no pierdan esa, la cultura que tenemos nosotros, ¿no? Zamara tu pie. Kuban mato da hombama na chico. Ruku. Allí, ya chivo mua mirapina ko. Hakuma kupinra me ichate. Ruku. Ni un pas. Y vamos. Scanesta chamani, minha numa aqui, deixa o aqui, jambu chamani. Murah kanaku